Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y les dejo un fragmento de la clase 8 del curso de Excel desde cero hasta avanzado, para que lo puedan disfrutar sin tener que hacer todo el curso. Esto es sobre el formato condicional en Excel. Espero que les guste y por favor suscríbanse porque me hacen un gran favor. Gracias. Bueno, pues lo que vamos a ver del formato condicional es cómo resaltar algunas celdas si cumplen alguna condición, y tenemos aquí esta tabla donde hemos aplicado varias reglas de formato condicional, y aquí tenemos la misma tabla pero sin el formato. Entonces vamos a hacer todos estos pasos que tenemos aquí. Voy a cambiarle el formato de estos números que tienen, le voy a dar aquí para disminuir decimales y que se quede con los mismos decimales que tenían en la tabla de arriba. Vale, entonces, el primer formato condicional que nos pide es aplicar formato condicional si es mayor de 1000. Vale, entonces tendríamos que seleccionar toda la columna y nos vamos a formato condicional. En este caso, vamos a utilizar la primera opción que nos da, que dice reglas para resaltar celdas, y le vamos a poner es mayor que. Vale, entonces, aquí nos dice aplicar formato a las celdas que son mayores que. Entonces le vamos a poner aquí 1000, que es lo que nos dice en este primer ejercicio. Vamos a irnos a esta pestañita y le vamos a poner un formato personalizado. En este caso el formato que hemos puesto arriba es el fondo rojo y las letras en blanco. Entonces nos tenemos que ir a relleno, seleccionar un relleno rojo y después nos vamos a fuente y le seleccionamos aquí el color blanco. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Vale, si se fijan ya él nos está aplicando el formato personalizado aquí en esta parte. Todavía no le hemos dado a aceptar, pero ya nos lo está aplicando. Vamos a darle a aceptar. Aquí nos faltaría también, en esta columna le voy a poner el formato este de miles o de estilo millares para que salga el punto y la coma. Tengan cuidado porque muchas personas cuando están empezando con Excel pues tienen tendencia a escribir el punto de los miles, y el punto de los miles se pone como un formato, no se escribe porque muchas veces si escribimos un punto ahí en la celda ya nos va a aparecer, el Excel lo va a entender como es una celda de texto y no, es una celda de texto, es una celda numérica. Entonces para que siempre lo entienda como que son números, el formato este del punto se lo tenemos que dar en este caso aquí, estilo millares, le damos ahí y ya nos pone pues el punto de los miles y la coma. Aunque en algunos países al revés, es la coma es el 1000 y el punto, pero sí tendríamos que ponérselo en el formato de Excel, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos puesto el primer formato condicional, aplicar formato condicional si es mayor de 1000, que ya lo hemos hecho seleccionando esto. Nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y le ponemos es mayor que. Vale. La segunda nos dice dar formato al número más alto. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos todo, formato condicional, y aquí nos pone reglas para resaltar celdas, y aquí nos pone reglas para valores superiores e inferiores. Entonces le vamos a pinchar aquí donde pone 10 superiores, pinchamos ahí, pero lo que le vamos a poner aquí es que solo nos ponga el que sea mayor. El formato mayor, o sea, el número mayor, le vamos a aplicar un formato que es este que está aquí, el de 3000 euros, que tiene un formato amarillo. Pues vamos aquí, formato personalizado, vamos a relleno, le damos el relleno amarillo y en la fuente le ponemos color blanco. ¿Ven? Aquí le aplicamos el color a la fuente, le damos a aceptar y ya el primer valor
el valor más alto nos lo está poniendo con este formato amarillo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, ahora veo que el formato que le he puesto aquí es un poco más claro que el que tiene aquí arriba. Y el número blanco no se ve muy bien, entonces me tendría que ir a formato condicional y decirle administrar reglas. En administrar reglas están todas las reglas que hemos hecho. Primero la de los valores mayores de 1000 y aquí en esta que pone un superior, es decir, el valor más alto, pues vamos a seleccionarlo y le decimos editar regla. Entonces vamos a formato, en relleno, y le vamos a dar un relleno más oscuro, que sería este, ¿vale? Y así hemos modificado lo que es la regla. Le damos a aceptar y ya el color se nos ha cambiado. Este sería el primero. Si yo me vengo aquí y escribo 3500, lo normal es que este se me ponga con el formato de mayor de 1000, formato personalizado, y este de aquí se me pone el formato del más alto, del 1, o sea, del número más alto, que es dar formato al número más alto. Bueno, ahora vamos a hacer el 3. Dice dar formato de iconos de flechas cuando el valor es mayor de 1500, de 1000, etcétera. Vale, si el valor es mayor de 1000, nos va a poner una flecha hacia la derecha. Y si el número es mayor que 1500, nos va a poner una flecha hacia arriba. Y si es menor que 1000, pues nos va a poner una flecha hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo. Entonces, para hacer esto, como siempre, seleccionamos toda la columna, nos vamos a formato condicional y vamos a ir a conjuntos de iconos. Pero también estos de aquí, estas entradas de aquí son como accesos directos, pero yo puedo irme directamente a nueva regla y hacer aquí la regla directamente desde cero. Entonces, lo dejo en la primera opción, aplicar formato a todas las celdas según los valores. Vale, entonces me voy aquí a esta pestañita donde dice estilo de formato y le pongo conjuntos de iconos. Vale, entonces aquí tenemos los conjuntos de iconos. Vamos a seleccionar aquí el de las flechas, que sería esta, primera. Y aquí ahora tenemos que configurar según qué valores se va a poner una flecha u otra. Entonces, cuando el valor es, habíamos dicho que la flecha hacia arriba es cuando el valor es, entonces le tenemos que poner aquí mayor. Aquí elegimos tipo número y aquí le ponemos 1500. Vale, si el valor es un número mayor que 1500, pues se va a poner la flecha hacia arriba. Luego, la flecha amarilla sería si es mayor que el número, lo tenemos que poner aquí tipo número, 1000, ¿vale? Y ya el resto, cuando es mayor o igual que 0, pues va a ser la flecha hacia abajo, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y ya nos pone las flechas. Estas, como son menores de 1000, pues nos sale la flecha hacia abajo, la de 1500 nos sale la flecha hacia la derecha y la de mayor de 1500 nos sale hacia arriba. ¿Por qué no sale la flecha en 1500 la flecha a la derecha? Porque le dijimos que fuera mayor que 1500. Como es 1500, no es mayor, sino es el mismo número. Bueno, ahora vamos a ver el 4 que nos dice dar formato a las celdas vacías. Como siempre, seleccionamos todo, toda la columna a la que queramos dar el formato condicional, vamos a formato condicional y vamos a empezar a hacer una nueva regla. Ahora tenemos que ponernos aquí en el punto 2, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces nos colocamos ahí y aquí abrimos donde pone valor de la celda y ponemos celdas en blanco. Le damos a formato y vamos a elegir un formato diferente de los que hemos puesto hasta ahora para las celdas en blanco. Vale, entonces vamos a aceptar y entonces si yo borro alguna celda,
que se me quede en blanco, pues tiene el formato condicional verde. ¿Vale? Vamos a deshacer. Ahí. Y por último las barras de datos, que las barras de datos son estas barras que están aquí. Dependiendo del valor que tengan, pues va a ser la barra más larga o menos larga. Vale, si yo quiero hacer este formato, vamos a hacer primeramente aquí le vamos a decir igual a esta celda, ¿vale? De forma que nos va a salir el mismo número de la celda y vamos a copiar a las demás. Vale, simplemente le decimos aquí igual a cada celda, igual esta es el mismo valor que aparezca en esta celda va a aparecer aquí. Y ahora vamos a seleccionar esto, nos vamos a formato condicional y le decimos nueva regla. ¿Vale? En dar formato a todas las celdas según los valores, aquí vamos a elegir barra de datos. Vale, luego aquí en donde pone mostrar solo la barra, le activamos para que solo nos muestre la barra y no los números. Vale. En tipo, aquí le vamos a poner en la barra más corta, le vamos a poner número. Y aquí le vamos a poner número también, donde pone barra más larga. Y el valor más corto va a ser 0 y el más largo va a ser 3000. Vale, esto quiere decir que la barra de datos va a empezar desde 0 hasta 3000. Y cuando esté en 0, pues no va a haber barra prácticamente. Y cuando esté en 3000 está toda la barra completa, es decir, toda la celda rellena con el color. El color le vamos a decir que sea un relleno sólido. Le vamos a aplicar pues este color sin borde y le damos a aceptar. Vale, entonces aquí ya nos sale, en vez de los números, nos va a salir las barras de datos. Si nosotros aquí nos vamos a formato condicional, administrar reglas, y le decimos editar regla, y aquí le quitamos esto de mostrar solo la barra, pues nos aparecería de esta forma. Nos aparecerían los números y la barra aquí. Pero vamos, que lo que nosotros queremos es sin barra, entonces nos vamos aquí, formato condicional, administrar reglas, editar, y le marcamos mostrar solo la barra. Y ya nos aparece solo las barras y no nos aparecen los números. Bien, bueno, yo creo que ya con esto un poco el formato condicional hemos visto de qué va la cosa y de todas formas siempre tenemos que seguir haciendo ejercicios para seguir practicando todas estas cosas.